es muy corto, dura unos minutos, muy pocos minutos, para que ustedes recuerden. Cuando yo me vi en esa directa, yo dije, no puede ser, esto es irreal. Y ustedes les voy a poner este cuadro. Este va a ser el cuadro que voy a utilizar. Para que no sé si decir que son pocas para no ser injusto. Voy a hacer la primera parada ahí justo al empezar el video para que ustedes vean. Miren mi cara y miren a esa mujer. ¿Ustedes dirían que es la misma persona? Claro que no. Bueno, hoy hay jóvenes universitarios que tienen esa cara. Hoy entre ustedes, muchachos, hay jóvenes que están en una beca, porque la mayoría de los universitarios en Cuba estudian becados, en una beca donde no tienen agua, donde no tienen comida, donde muchas veces no tienen corriente, donde sus padres han tenido que quitarse cada centavo posible para ponerles en su cuarto, en su albergue, una olla arrocera a lo mejor, un ventilador, porque no les garantizan nada. La mayoría de los estudiantes universitarios hoy están así con esa imagen que tengo yo ahí, porque son además jóvenes que luego se pasan semanas o meses sin ir a ver a su familia. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera permitirse lo que cuesta un transporte desde donde ustedes están hasta su casa. Y lo único que hoy les queda para estar conectado con sus familias, sin que la dictadura termine de robárselo a sus padres, es ese bendito teléfono. Entonces yo sé que muchos de ustedes están así, como estaba yo ahí en esa directa. Ahí yo pesaba, creo que 116, 117 libras. Por eso hoy hay tantas personas que entran a este chat y me dicen, niña, qué gorda te ves. Claro, si es que ahí era un palo de escoba. No es que gorda estoy ahora, es que destruida estaba antes. Bien, vamos a ver el video que es bien cortico. Pero ustedes vieron lo que pasó con Borrell, están viendo lo que pasó con el Papa. Yo no soy católica, pero debe sentirse muy feo quienes sí lo son y están viendo que el Papa no se para mi país. Señores, miren, yo quiero una nación de la cual mis hijos no tengan el deseo de huir. Yo quiero una nación donde ellos con sus diferencias se sientan que nadie los va a reprimir, que no sientan miedo, porque hay miedo, hay mucho miedo. Hay miedo a la exclusión, hay miedo al abandono, hay miedo a que nos boten de los centros de trabajo, hay miedo a la agresión física, porque lo vivimos el 11 de julio y después de eso lo hemos vivido también. Hay miedo incluso a lo que va a venir el día después y no nos concentremos tanto en el día después. Vamos a pensar en el día de ahora. Es que yo creo que el mismo miedo que tenemos, si todos los dijéramos, yo también tengo miedo, es más, les voy a pedir que los que tengan miedo lo digan que tienen miedo. Por eso valoro tanto a esos muchachos que decidieron hacer esa denuncia de que dentro de sus facultades está la seguridad del Estado infundiendo el miedo. Eso tiene tremendo valor. Porque ese documento, yo me comprometo como organización a presentarlo a los organismos internacionales. Por ejemplo, para que nos sirva para acabar de suspender ese diálogo, ese acuerdo de diálogo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Ese documento que ustedes hicieron, muchachos, corroboran por qué hoy Cuba forma parte de un Estado que patrocina el terrorismo. Porque los tienen muertos de miedo. ¿Ustedes creen que debería ser motivo de sentir miedo decir la verdad? Decir que así no se puede vivir. Decir que esas tarifas no se pueden pagar. No, claro que no. Por supuesto que no. Eso solo pasa cuando uno vive en un estado terrorista. Porque eso es infundir terror. Eso es infundir terror.
Por eso les aplaudo que ustedes hagan ese tipo de denuncia. Se los aplaudo, porque corrobora lo que nosotros estamos diciendo en organismos internacionales para que acaben de cerrarle la llave del dinero que permiten que haya un tipo con combustible, una moto y un teléfono en la puerta de tu facultad diciendo que lo que estás haciendo está mal, amenazándote con botarte de la carrera, amenazándote con meterte preso o sobornando o intentando sobornar a tus compañeros para que te echen para adelante por haber actuado correctamente. Por eso tenemos que acabar de cerrarles la llave. Por eso mismo, porque sí hay terror en la población y ustedes lo están diciendo. Pero lo dije yo hace 2 años, porque este video que hizo que yo terminara en una cárcel en Cuba, ese video decía claramente que nuestro pueblo tiene miedo, porque todo el que se acercaba a mí en la calle, me identificaba, me decía, yo quisiera tener el valor que tú tienes, pero tengo miedo. Miedo a que me quiten a mis hijos, miedo a perder mi trabajo, miedo a que me desacrediten, miedo a que me metan presa, miedo a que descubran que compro la leche por detrás del telón. Miedo. Tengo miedo. Así se siente vivir en un estado terrorista. Cuando tú sientes que no puedes decir la verdad porque va a tener consecuencias negativas en tu vida. Eso es vivir en un estado de terror. Miedo. Díganlo, porque eso es una demostración de lo que ha sido la represión y el adoctrinamiento todos estos años. Porque las personas tienen miedo incluso a cosas que nunca han vivido, pero asumen que algo les va a pasar. Que algo les va a pasar porque nos han infundado el miedo y después con hechos lo han corroborado. Cuando hemos visto el ejercicio arbitrario de la ley en sancionar a personas que estaban reclamando derechos, han hecho crecer ese miedo. Señores, pero el cambio nos toca a nosotros. Es una realidad. Hay cubanos aquí dentro de Cuba que están esperando un Cristo Redentor y no va a venir un Cristo Redentor para nosotros. Nosotros, el pueblo de Cuba, nosotros podemos hacer ese cambio. Por lo menos lo creí hace 2 años y lo creo hoy todavía. Nuestro pueblo tiene la responsabilidad de hacer ese cambio. No es que no va a venir nadie a hacerlo por nosotros porque yo crea que a nadie le importa. Es que nadie tiene la obligación de hacerlo por nosotros. Yo sé que hay cubanos que a lo mejor incluso están en esta directa, que sus principios de cambio parten del anexionismo. Yo no se los cuestiono ni se los critico. Yo solo pregunto, ¿por qué debería otra nación salvarnos? ¿Por qué? Es responsabilidad de otra nación velar por los intereses y los derechos de un ciudadano de otro país. No, eso no es responsabilidad de más nadie que no sea de nosotros, los cubanos que están allá adentro y los cubanos que estamos aquí afuera. Porque ese es nuestro país, es nuestra patria, es el único lugar del mundo donde nosotros tenemos que exigir nuestros derechos. Ahí es donde nos toca exigir nuestros derechos. Fíjense, voy a dejar algo muy claro en esta directa, porque hoy estoy para todos lados. Hoy estoy que traté hasta de peinarme y todo, me eché agua en la cara para sentirme mejor. Empecé muy bien, pero ya voy lo más bajo y sin freno. Yo estoy muy en contra de políticas que limiten o que restrinjan el acercamiento de las familias. Yo sufro mucho de ver que las políticas tomadas por el gobierno de Trump hacen que hoy, por ejemplo, haya personas que no puedan estar cerca de sus hijos. Eso a mí me da dolor. Eso me causa dolor. Pero los responsables no están en Washington ni en Nueva York. Los responsables están en La Habana. El día que tú sentiste que tuviste que dejar a tu hijo en Cuba para salir al mundo a buscarle la felicidad, el futuro, la estabilidad, ese día tenías que haber identificado quién era el responsable. Realmente el responsable está en La Habana. En La Habana está el tipo que te hizo que cruzaras la selva y llegaras a Estados Unidos y que por esa travesía hubieras elegido dejar a tu hijo atrás. Porque sabías que lo ponías en un peligro de vida o muerte.
está en La Habana. El tipo que hizo que los balseros cruzaran 90 millas al estrecho de la Florida y perdieran su vida en el mar, no está en el Yuma, está en La Habana. Siempre estuvo en La Habana. Ahora es a discreción de ese gobierno permitir o no la unificación de la familia. Pero él está velando por los intereses de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que velar por los intereses de Cuba. Por los intereses de Cuba. A mí me da dolor, se los digo abiertamente, me da tremendo dolor. Yo leo las noticias y sufro con esos cubanos que están diciendo, con esa madre que vio hoy por la mañana, rajada en llanto, sabiendo que ni vas a poder salir a ver a su hijo, ni lo va a traer junto con ella. Yo no me imagino estando en tu lugar. No me lo imagino. Y ojalá haya una modificación de esas medidas para que tú puedas estar con tu hijo, mija. Ojalá sea así. Yo lo espero. Pero ¿sabes por qué puedo albergar todavía esa esperanza? Porque en Estados Unidos hay una democracia. Y en el momento que el presidente toma una medida, la separación de poderes que existe en esa nación permite que un juez en una corte diga, esta medida no la puedes tomar, que se revoque y que ustedes puedan volver a Estados Unidos. Como pasó hoy con el parol humanitario, que va a volver a comenzar ese programa, que se va a retomar el programa. Eso pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una separación de poderes. Existe esa posibilidad. En Cuba no la tienes. En Cuba, cuando te aplican una medida, te la aplican y se acabó. ¿A quién puedo yo reclamarle que no pueda entrar a mi país a ver a mi madre? Yo sé que hay personas que no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir. Lo tengo que decir. Ustedes saben por qué en mi país yo no tengo a quién reclamar, porque en España no soy una española. Y aunque lo fuera, ellos no pueden hacer nada sobre las leyes de otra nación. Y en Cuba, que es mi país, no existe ningún órgano de poder que pueda representarme y defender mis intereses y decir, esa niña no es una terrorista, no hay razones para tenerla deportada, para tenerla desterrada. No hay razones para impedir que esté con sus padres, que entre a su país. Eso en mi país no existe esa opción, entonces mi país sí es terrorista. Bueno, en Estados Unidos todavía existe la opción de que usted proteste, se manifieste, haga una huelga. Existe la opción de que usted presente casos delante de un juez y sea a discreción de esa persona sin compromisos políticos ni ideológicos con ningún partido el decidir si usted puede o no quedarse en esa nación. Eso en Cuba no existe. No existe a quién acudir, con quién llorar, a quién explicar. Una vez que se toma una medida, se toma y se acabó. Entonces nosotros tenemos que arreglar eso. Esta nación hay que arreglarla. Y no va a venir nadie de afuera a arreglarla. Nadie lo va a hacer. Puede que después, a lo mejor después, a lo mejor cuando ya nos vean tomando el sartén por el mango, el control del país, cuando ya ninguno de ellos esté en el poder, entonces digan, bueno, vamos a acercarnos a Cuba con otra visión. Porque quienes están gobernando ahora en libertad son personas que fueron elegidas democráticamente, que van a velar por los intereses de ese país. Son personas sensatas, no son una mafia organizada como lo que tenemos ahora mismo, que es una mafia organizada. A lo mejor en el después sí se acerquen a ayudar o a ver, o se pueda negociar bajo condiciones de soberanía. ¿Quién me va a decir a mí ahora mismo que Cuba es soberana? ¿Dónde está la soberanía nacional? Cuando usted no puede ni siquiera protestar porque se lo quieran meter sin vaselina. Porque es lo que está pasando. Que le quieren impedir a usted hasta el derecho a quejarse. Su derecho a quejarse no es válido. Eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Sigo? Ganamos el número.
Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero al menos en número le ganamos. Ya no hablemos más en la cola del pollo, en una farmacia. Señores, por favor, si están tan decepcionados como esos muchachos lo estaban el 11 de julio, que los condujo a una prisión, por favor, díganlo, por favor, plántense. Muchas personas me han dicho que por qué yo nunca he convocado a las calles. Es que quizás yo siento el temor de salir yo misma y que las personas me abandonen y no salgan conmigo. ¿Por qué? Porque el año pasado yo viví la experiencia de salir, de que me citaran y enfrentarme a todo un aparato coercitivo, porque yo me sentí coaccionada. Y mi familia también. Mi familia se sentía coaccionada, pensaban que me iban a llevar presa de ahí. Y yo sabía cuántas madres... Yo no sé, como no sabe nadie, porque realmente nadie sabe qué es lo que va a marcar el cambio definitivo. Si va a ser una huelga general, si va a ser un paro nacional, si va a ser las personas tiradas en la calle. Yo esa respuesta no la tengo, aunque quisiera tenerla. Muchos alegan que es la calle, pero yo sí les digo algo. El primer paso es la unidad. El primer paso es la unidad. Tenemos que unirnos, aunque no nos guste, aunque el discurso del otro lo sintamos agresivo. Yo he sentido en estos días discursos agresivos contra mí y aún así, en aras de ver una nación mejor, estoy más que dispuesta a deponer cualquier disgusto que eso suponga, solo con el mero objetivo de ver felicidad en la nación. No necesitamos un líder, no nos hace falta. Lo que nos hace falta es llenarnos de indignación. Muchas veces he creído en el valor que tiene un paro nacional, porque nuestra historia recoge ejemplos de que ha habido gobiernos tiránicos y dictatoriales, abusadores, opresores, que se han derrocado con un paro nacional y después seguidos por una huelga general. Pero esas muestras que da la historia están permeadas de la unión entre las personas, muy amén de sus diferencias. Porque la dictadura de Machado se tumbó, ¿no? ¿Y cómo se logró? Se organizaron movimientos de obreros, de intelectuales, de artistas, de estudiantes. Muchas personas me dicen, no hables de tus problemas. Quiero que les quede claro a los que me están acusando de que yo no hablaba así en Cuba, Quiero que les quede claro que lo dije abiertamente. Creo en un paro nacional, seguido de una huelga general. Ahí se los voy a dejar para que lo vean cada vez que necesiten verlo. Porque lo hice sentada en el Prado de La Habana. Y en menos de 24 horas metieron preso a mi marido, que jamás había hablado, y a mí. Me tiraron en una celda de la que mejor no voy a hablar, por horas, para intimidarme. Y después me interrogaron por horas para tratar de saber de dónde salían mis ideas. Mis ideas salen de toda la miseria que he pasado toda mi vida. Mi vida como niña, durmiendo en aquella barbacoa, anhelando ver los muñequitos y pidiéndole permiso a los vecinos para verlos en su casa, porque en la mía no había un televisor. De ahí salen mis ideas. Salen de todas las veces que he visto la mierda que ustedes hacen. Y lo hice dentro de Cuba, ¿viste? Al que les gusta ponerme ese comentario, míralo ahí. Lo hice sentada en el Prado de La Habana. Miren, mis problemas recogen los míos
son el equivalente a los problemas que presenta el 90% de la población de Cuba. Hay hambruna, hay mal acceso o poco acceso a los servicios que se supone que sean públicos, como son el servicio de la electricidad, como el servicio del combustible, del gas, el servicio del agua. Ustedes saben cuántas familias ahora mismo se están quejando porque no tienen acceso a agua potable. Eso es un problema. Y eso es un problema grave porque esto es una nación en el Mar Caribe, una nación tropical, en pleno verano, donde van a emerger muchas enfermedades. Y no tienen agua, señores. Donde el acceso a la salud cada vez es peor, porque no tenemos, no solo estamos carentes de recursos, que son muchos los recursos que faltan, sino que además estamos carentes de personal también, porque hay muchos médicos, mucho personal del sector de la salud, del gremio de la salud, que está eligiendo irse, algunos irse de la nación y otros irse para su casa, porque no quieren ver morir a las personas en sus manos, no quieren, porque su compromiso es con la vida, y su compromiso con la vida también es un compromiso con la patria. Ya no confundamos más patria, partido, gobierno, no lo hagamos, señores. La patria somos cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, con nuestras capacidades, con nuestras dificultades también. La patria es el espacio en el que está nuestra familia, nuestros amigos, es nuestro patrimonio, que lo además lo estamos dejando echar a perder. Y para esas personas que entran al chat y me ponen abajo el bloqueo o fin al bloqueo, les recuerdo que lo que me tomó llegar hasta el Prado de La Habana desde la casa de mi abuela, edificio de 1912 que se está cayendo a pedazos, fue menos de un minuto. Y que justo aquí en el Prado de La Habana hay por el pueblo de Cuba, pero son, no sé si decir que son pocas para no ser injusta, pero ustedes vieron lo que pasó con Borrell. Con nuestras diferencias, con nuestras capacidades, con nuestras dificultades también. La patria es el espacio en el que está nuestra familia, nuestros amigos, es nuestro patrimonio, que lo además lo estamos dejando echar a perder. Y para esas personas que entran al chat y me ponen abajo el bloqueo o fin al bloqueo, les recuerdo que lo que me tomó llegar hasta el Prado de La Habana desde la casa de mi abuela, edificio de 1912 que se está cayendo a pedazos, fue menos de un minuto. Y que justo aquí en el Prado de La Habana hay derroche de capital extranjero, capital e inversiones que han generado dinero para este país, y que a una cuadra de ellas, esa comunidad que está ahí no se ha visto beneficiada. Y eso no es resultado del bloqueo de los Estados Unidos, eso es resultado de la mala gestión administrativa de Cuba, de que no les importa, señores. Hay personas que me están escribiendo ahora mismo en el chat, porque estoy aprovechando el video para poder leer el chat, que me están diciendo que qué pasaría después de un paro nacional. Señores, históricamente, después de un paro nacional, lo que ha devenido es una huelga general. Pero el tema del paro nacional es que el paro fuerza de alguna manera a todos los sectores sociales a parar el país, le da un boicot económico al país. Además, obliga a hacer un ejercicio de unidad, porque les voy a poner un ejemplo típico del efecto que puede tener un paro. Díganme si se está escuchando, porque tuve que quitar el micrófono para poder utilizar el cargador de la computadora porque se me iba a apagar. Cuando uno, por ejemplo, está en paro, hay una huelga,
aquí de los transportistas, aquí en España, perfecto, se escucha. En España te escriben para que tú sepas que va a haber una modificación en el transporte para que tú puedas llegar a tu trabajo por alguna otra vía. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si hubiese un paro de los transportistas? ¿Qué ustedes creen que pasaría? ¿Cuánta gente no podría salir de su casa? ¿Cuánta gente se vería forzada a faltar a su trabajo? Es un ejercicio de unidad forzado. Pero imagínense que haya una huelga de profesores, un paro nacional de profesores, que en lugar de ser los estudiantes los que estén diciendo que no van a ir a la escuela, sean los docentes los que te digan, no vamos a ir a trabajar. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos otros sectores dejarían de trabajar, dejarían de producir? Porque el padre que trabaja en una tienda, por ejemplo, tiene que dejar de trabajar si no puede llevar el niño a la escuela porque no tiene quien lo cuide. ¿Quién se lo va a cuidar? Lo tiene que cuidar él mismo. Entonces, el tema del paro es que el paro va acumulando personas, une personas. Ahora, una vez que sea un paro nacional de distintos sectores, de los intelectuales, de los artistas, de los deportistas, de los científicos, de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa, de los docentes, de los médicos. Una vez que estemos en ese punto, primero ellos no pueden hacer nada porque no cuentan con suficiente fuerza humana para ir casa a casa sacándote de tu casa para que vayas a trabajar o para que vayas a la escuela. No tienen. La unidad en nuestro país es imprescindible en este momento porque es lo único con lo que nosotros contamos, que es que lo superamos en número. Estadísticamente lo superamos en número. Como único nosotros podemos impedir que le den golpe a la gente en la calle, que se lleven preso a la gente, es que los ejercicios cívicos sean masivos. Esto es lo que te consigue un paro. Pero ya después que estemos en ese punto de un ejercicio cívico masivo, tenemos que ir a una huelga. Tiene que haber una huelga en las calles. Y fíjense, las huelgas no necesariamente son dando gritos. Mi mamá me recuerda todo el tiempo, o me recordaba cuando estaba en Cuba, siempre me hablaba de la admiración que ella sentía por Gandhi. Porque dice que se sentó en el piso de su país con su pueblo hasta que los ingleses tuvieron que irse. O sea, esto es lo que pasa. Ahora es el momento de parar, de dar un boicot económico, que ellos no puedan dividirnos. El paro es un ejercicio de unión, que no tengan ni por dónde empezar, que ningún mequetrefe de esto, ningún cabecepuntilla en una motocita de 3 por kilo pueda ir a la casa de nadie a tocarle la puerta, porque ¿cuántas puertas te tocarían por cabeza, mi hermano? Un montón. No puedes. Ya ahí estás debilitando la fuerza de la seguridad del Estado. Ya desde ahí los estás debilitando. Y cuando sea extensivo y masivo, entonces sí ir a una huelga general. Que perfectamente puede ser todo el mundo, una cadena de oración, una huelga de brazos caídos. Todo el mundo así, al frente de su casa, no tienes ni que concentrarte en ningún lugar. Todas las calles de Cuba, todas las carreteras de Cuba, parados, plantados. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? La mayoría de los países de la Unión Soviética se cayeron así. Así, con una huelga. Con una huelga. Pero el paro es el primer paso, porque como su nombre lo indica, para. Porque nosotros inconscientemente estamos formando parte y engrosando las arcas del sistema. Cada vez que tú, que eres bodeguero, te vas para tu bodega a vender, o tú, que trabajas en una fábrica de medicamentos, te vas a producir medicina, o tú, que estás en el polo científico haciendo una vacuna para que ellos la vendan, ¿qué está pasando? ¿A dónde va ese dinero? ¿Regresa a ti? ¿Con ese dinero tú vives? No. Ese dinero va al bolsillo de ellos. Y ellos lo distribuyen con mucha inteligencia.
como ustedes se acuerdan de la película del gato con bota cuando nosotros éramos niños, que los hermanos del chiquito, que era la víctima, el hermano mayor, el hermano del medio, abusaban del hermano chiquito. Y entonces cogían todo el dinero y empezaban a repartírselo. Y era Juan, Pedro, así que se lo dividían. Así mismo hacen ellos. Ellos cogen todo el dinero y se sientan a contar. Este es para las carteras de machi. Este es para los viajes. Este es para pagar los estudios superiores en universidades internacionales de todos los hijitos de papá y mamá. Este es para los yates. Este es para los bares, para engrosar porque los comunistas hablan mucho de dinero, pero son fanáticos al dinero. Nunca les es suficiente. En ese nivel ya no les es suficiente. Entonces dicen, coge, mira, para el bar de Sandro Castro, para todas las carteras, para todas las fechas, para todos los viajes. Y el otro es para la represión. Y este enterito va para los represores, para que tengan armas para darle a la población y para que tengan el mínimo indispensable de recursos para que nos sigan sirviendo. Así lo están haciendo. Entonces tú que te vas a trabajar porque eres una persona decente, honrada, honesta, usted que está ahí en el campo, que yo sé el trabajo del campo, porque he tenido la puñetera suerte de conocerme Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Usted que a lo mejor ahora mismo me está viendo desde Trinidad, desde el Escambray, que a lo mejor tiene una casita en el Escambray. Usted que se dedica a cultivar el café. Usted todos los días se levanta a las 4 de la mañana a trabajar el campo para que ese dinero vaya al bolsillo del tipo que te tiene pasando 3 varas de hambre y 2 de miseria. Entonces sí tenemos que ir al paro porque hay que darles un boicot económico para que no tengan de dónde sacar. Para que no puedan seguir cogiendo el dinero para mantener sobornados a los 3 o 4 descarados que no son militares. No, esa gente no son militares de carrera, porque los militares de carrera tienen vergüenza. Esos son descarados, pandilleros, para que no tengan dinero para poder mantener contento a esos pandilleros, a esos represores, a esos sinvergüenza, que entre otras cosas chantajean a las prostitutas en las calles para que les hagan favores sexuales. En ese nivel estamos. A ese nivel hemos llegado. Entonces sí tenemos que parar. Hay que dar un boicot económico. Y cuando ese boicot sea general, entonces sí tenemos que ir a una huelga general. Sí, hay que ir a una huelga general. Así se sacó a Machado, que era un tirano. Y así también se puede sacar a esta gente. Así también podemos sacar a esta gente. Voy a terminar con los 3 minutos que le queda a este video, que le queda literalmente 3 minutos. Y de ahí pues ya vamos. Yo sí les voy a decir antes de finalizar esta directa, porque tampoco quiero acabar con sus datos y hay que ser considerado. Yo les voy a decir que necesitamos hacer un pare. Los que estamos aquí adentro tenemos que coger 5 minutos y hacer un pare y mirar para el lado. Dejar la ilusión óptica. Evitar que nos entretengan. Porque el entretenimiento es desde un juego de pelota hasta una pipa en el malecón vendiendo cerveza, hasta una discusión absurda en las redes. Tenemos que deponer también un poco nuestro ego. Yo me despojo del mío. Yo me despojo del mío. Y tenemos que parar un minuto y pensar si esta es la nación que nosotros queremos delegar en nuestros hijos. Si este es el país que nosotros queremos heredarle a nuestros niños.
Un país como la casa de mi abuela, que se está cayendo a pedazos, que hay hedor, porque jamás recogen la basura, porque no les importa, que hay vectores, transmisores de enfermedades, porque todo el mundo está desentendido. Un país donde no se respeten las diferencias de pensamiento, donde las personas no puedan salir a la calle y gritar 4 verdades sin correr el riesgo de ir a una cárcel. Esa es la nación que nosotros queremos para nuestros hijos. ¿Qué responsabilidad estamos dejando en la mano de ellos? Estamos dejando una responsabilidad grande. Yo no sé, pero honestamente... Mira, voy a poner este comentario un momentico. Dice que ella se fue, no sé si es sarcasmo, si es ironía o es lo que piensas, me da exactamente igual. Voy a responder al pensamiento, no a la persona. Ella se fue porque quería monetizar y vivir del dolor del pueblo cubano como lo hacen todos los youtubers. Te voy a explicar una cosa sencilla. Yo tengo un centro de trabajo, no te lo tengo que demostrar porque yo hago con mi vida lo que me da la gana. Igual si estoy monetizando YouTube, también es mi problema, nadie te obliga a verme. Nada ni nadie te obliga a verme. De hecho, si te molesta, tú saliendo, porque lo que no va a pasar es que tú vengas a decirme aquí lo que yo tengo que decir. Aquí los únicos que lucran con el dolor del pueblo cubano son los que viven directamente del bolsillo de los que están allá adentro. Y a mí ningún cubano adentro de Cuba me pasa ni un peso para que yo hable de esto. Con eso te lo digo todo. Vaya, con eso te lo explico todo. De hecho, el hecho que la mayor audiencia que yo tenga sea de Cuba, casi en términos monetarios, para los que hacen de esto un trabajo y un trabajo muy digno y muy justo y muy limpio, casi es un perjuicio. Porque en Cuba, a diferencia del resto de naciones, la razón por la que YouTube te paga, que es por anuncio, en Cuba no se puede hacer. Eso lo estoy diciendo ya para irle desbaratando así, todos los testigos, eso que ustedes se aprenden de memoria. Pero te voy a decir más, ganaría muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero por un tubo, si en lugar de hablar de Cuba, hablara, por ejemplo, de estética. Hiciera un plato de cocina, un plato de estos cubanos, me pusiera a bailar casino aquí en la sala de mi casa, posiblemente ahí sí estaría nadando en billetes y no haciendo esta directa desde la sala de mi casa, donde tengo que tener a mis hijos encerrados en un cuarto para que no escuchen todo lo que estoy diciendo, porque ellos no necesitan sufrir. Entonces, ya, para explicarte así. No sé si tú eres de los que piensa esto o de los que lo estoy utilizando como un sarcasmo, pero igual se lo digo a los que lo piensan. Yo tengo un trabajo. Porque todavía tengo ambiciones profesionales. Pero si mañana decido dedicarme única y exclusivamente a hacer esto, me voy a sentir más que honrada. Porque lo que hago desde aquí es como si lo hiciera un maestro en un aula. Estoy ayudando a educar a mi pueblo. Según voy, yo también aprendiendo. Tú le cuestionas a un maestro el dinero que él gana por dar clase. Hace menos valioso su trabajo el hecho de que él cobre un salario por hacerlo. No creo que se lo cuestionarías. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es impartiendo una cultura cívica que ustedes en las aulas no quieren hacer. Y por años lo que han hecho es adoctrinar al pueblo, dogmatizar al pueblo, para que sientan, por ejemplo, que ganar dinero está mal, pero que al final del día, si no tienen ese dinero, no pueden vivir. Y ya ni saben lo que está mal. Entonces a mí no me da ningún tipo de vergüenza, tú no me vas a hacer sentir a mí ningún tipo de pena, ni de vergüenza, ni de nada. Ni de nada, créeme. Yo me fui de Cuba porque ustedes me empujaron a irme. Porque era eso o la cárcel. Y yo dije, ¿y si me meten presa? ¿Cómo los demás van a continuar escuchando lo que yo tengo que decir? ¿Quién me va a cuidar a mis 3 niñitos? Dije, no, yo puedo hacer mucho más si me voy. Y he hecho desde que me fui. Literalmente he hecho. Porque he tenido el gusto de poderme parar en los lugares que históricamente ustedes han colonizado con su verborrea vacía para decirles en perfecto inglés que ustedes tienen sometida a toda una nación en la más absoluta miseria. Y que Cuba no tiene un problema de sanciones económicas externas. Cuba tiene un problema de personas que se han robado el poder del país.
y que tienen sometida a la población. Ese es el único problema que tiene Cuba. Entonces tomé una sabia decisión. Y me imagino que si hay algunos pensando como tú ahí en el chat, la mierda les debe estar corriendo pierna abajo. Porque ustedes saben perfectamente que no me voy a callar. Y voy a dejar una cosa bien clara ahora antes de terminar. Responsabilizo a la dictadura de cualquier cosa que le pueda pasar a mis padres allá adentro. Porque aquí todo el mundo tiene ojos y mis vecinos todavía me escriben. Así que cualquier cosita que le pase a mis padres, ustedes son los responsables y yo no me voy a callar. Lo estoy diciendo desde antes, poniendo el parche antes que salga el hueco. Tenemos que parar. Nosotros tenemos que parar. Y ojo, voy a decir esto antes de despedirme porque era algo que tenía pendiente. La seguridad, sus trabajadores, no son trabajadores, sus oficiales, o como a algunos les gusta decir, sus represores, encuentran los mecanismos para callar a las personas. Siempre lo encuentran. Algunos lo hacen por medio de la intimidación, otros lo hacen por medio de la pérdida del trabajo, a otros los obligan a exiliarse y a otros mucho menos favorecidos los llevan presos. Pero siempre encuentran los mecanismos. Pero ustedes saben cuándo van a parar de encontrarlos. Cuando no nos fajemos entre nosotros y nos saltemos a la yugular. Cuando dejemos esas manías paranoicas de que todos somos seguros. Muy bien. Ahí lo que terminaba diciendo, y esa persona que ustedes vieron ahí fue hace 2 años. Eso fue hace 2 años. Lo que pasa es que cuando nos conviene tenemos memoria a corto plazo. Y entonces intentan transmitir ese mensaje a los estudiantes, o a los obreros, o a los campesinos, o a las amas de casa, o a las madres cubanas. Le dicen, no le escuches, que no está aquí para aguantar tu dolor. No, estuve ahí aguantando tu dolor. El tuyo, el mío y el de un montón de gente. Y me hicieron irme. Pero si de verdad ustedes creen que yo pudiera estar adentro haciendo esto, eso no tiene ningún problema. Yo mañana voy a ir a comprar un pasaje de retorno a La Habana. Y desde el aeropuerto, oíste, seguridad del Estado, yo me voy a comprar un pasaje y desde el Adolfo Suárez Baraja voy a transmitir en vivo a ver si ustedes realmente, fíjate, ya mis hijos no están ahí. Lo único que me preocupaba y me quitaba el sueño eran mis 3 chamas. Yo voy a coger y me voy a ir para el aeropuerto, solita. Y vamos a ver si ustedes me van a dejar entrar. Vamos a ver. Porque ustedes hace 1 año me mandaron un mensaje diciendo que yo no podía entrar a Cuba, pero ahora en todos lados, no porque te fuiste, no porque ¿por qué no regresas? No porque... para tratar de manipular a los demás, para desviar la atención, porque como no puedes con el mensaje y nunca has podido con el mensaje, desde aquella primera directa, hace 3 años atrás, nunca has podido con el mensaje, porque la verdad tiene un lenguaje demasiado claro como para que tú puedas contrarrestarlo. Entonces vamos a atacar al mensajero. Pero nada, a mí no me duele por mí. Realmente me duele por gente como esos muchachos, como esos jóvenes, o como el resto del pueblo de Cuba, que esa muy barata manipulación y chantaje los mantiene viviendo en una cárcel enorme.